Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dejar a muchos con la boca abierta y el corazón un poquito acelerado. Porque vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que no solo nos ha deslumbrado en pantalla, sino que también ha sabido mantener un aura de misterio y encanto. Hablamos de Kerem Bürsin. Y lo más emocionante de hoy es que por primera vez y de manera muy personal, él mismo nos va a abrir su corazón para contarnos sobre ***, la mujer de sus sueños, ***. Así como lo leyeron. Él confiesa, revela todo y nosotros vamos a desgranar cada palabra de esta entrevista tan esperada. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les pido un favor gigante, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a mantener esta comunidad vibrante. ¿Se imaginan tener la oportunidad de conocer los pensamientos más íntimos de una estrella como Kerem Bürsin? Pues hoy, gracias a una revelación que ha dado la vuelta al mundo, vamos a poder hacerlo. A lo largo de su carrera, hemos visto a Kerem interpretar personajes que nos han hecho suspirar, soñar y hasta sufrir un poquito con ellos. Su carisma natural, su mirada intensa y esa sonrisa que desarma, lo han convertido en uno de los actores turcos más queridos a nivel internacional. Pero detrás del personaje, detrás del hombre público, siempre hay una persona con sus propias ilusiones, sus propios anhelos y, por supuesto, sus propios sueños. Y cuando hablamos de la mujer de sus sueños, no nos referimos solo a una fantasía vacía, sino a esa persona que en el complejo tapiz de la vida, logra ocupar un lugar especial, esa conexión profunda que todos, en el fondo, buscamos. Kerem, que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, ha decidido dar este paso y abrirse con nosotros de una manera completamente nueva. Ha hablado de lo que realmente valora en una pareja, de esas cualidades que trascienden la belleza física y que construyen una relación sólida y significativa. En esta confidencia tan esperada, Kerem Bürsin no solo nos da pinceladas, sino que nos sumerge en su mundo interior. Nos cuenta qué es lo que realmente le atrae de una mujer, más allá de los flashes y las alfombras rojas. Ha compartido que para él, la inteligencia es un pilar fundamental. No se trata solo de tener conocimientos, sino de esa chispa mental, esa capacidad de tener conversaciones profundas y enriquecedoras, de poder debatir ideas, de tener sentido del humor, y de mantener esa curiosidad por la vida que tanto le atrae. Habla de la importancia de la complicidad, de esa conexión que permite entenderse con una mirada, de tener un compañero de aventuras en la vida, alguien con quien reírse hasta que duelan las mejillas y con quien apoyarse en los momentos difíciles. La espontaneidad también juega un papel crucial para él. Esa capacidad de sorprender, de salir de la rutina, de crear momentos mágicos que hacen que cada día sea una aventura. Y algo que resalta con especial énfasis es la bondad y la empatía. Para Kerem, una mujer que tiene un corazón noble, que se preocupa por los demás y que tiene una visión positiva de la vida, es de una belleza incomparable. Siente que la bondad es un imán que atrae las buenas energías y que construye puentes de entendimiento y amor. Pero no todo es tan etéreo. Kerem también ha sido muy claro en cuanto a lo que considera un pilar en cualquier relación, el respeto mutuo. Él valora enormemente a una persona que se respeta a sí misma y que, a su vez, respeta a los demás, sus opiniones, sus espacios y sus sueños. La independencia también es un punto clave. Él admira a las mujeres que tienen sus propias pasiones, sus propios proyectos, y que son capaces de brillar con luz propia, sin depender de nadie. Esta independencia, lejos de ser un obstáculo, para él es una fuente de admiración y un motor para el crecimiento conjunto. Y si hablamos de valores, la honestidad y la transparencia son esenciales. Kerem busca una relación en la que pueda ser él mismo, sin máscaras, donde la confianza sea la base de todo y donde ambas partes se sientan seguras para expresar sus sentimientos y pensamientos más profundos. Ha revelado que la pasión, en todas sus formas, es algo que alimenta su vida y sus relaciones. La pasión por la vida, por el trabajo, por las pequeñas cosas, y sí, también la pasión romántica que hace que la chispa nunca se apague. Lo más revelador de esta confesión es cómo Kerem desmitifica la idea de la mujer perfecta. Él no busca un ideal inalcanzable sino una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con quien pueda construir un camino juntos. Admite que la vida no es un cuento de hadas y que las relaciones implican esfuerzo.
esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Pero es precisamente en ese esfuerzo compartido donde reside la verdadera magia. Habla de la importancia de la risa como un bálsamo, como ese pegamento que une a las parejas en los momentos cotidianos. La capacidad de encontrar el humor en las situaciones, de no tomarse todo demasiado en serio, es algo que él valora enormemente. Y cuando se le pregunta sobre las cualidades que él mismo aporta a una relación, Kerem se muestra reflexivo. Habla de su lealtad, de su compromiso, de su deseo de hacer feliz a la persona que ama y de apoyarla incondicionalmente. Sabe que es un hombre apasionado, a veces un poco intenso, pero siempre con la intención de amar de verdad y de manera profunda. Además, Kerem ha tocado un punto muy interesante sobre la conexión emocional. Para él, la capacidad de una mujer de entender sus silencios, de percibir sus emociones sin necesidad de palabras, es algo increíblemente valioso. Esa conexión intuitiva que permite sentirse comprendido y apoyado en todo momento. No se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se siente, de esa energía que fluye entre dos personas. Ha mencionado que la admiración mutua es fundamental. Sentir admiración por la otra persona, por sus logros, por su forma de ser, por su fuerza, es lo que mantiene viva la llama y el deseo de crecer juntos. Y por supuesto, la chispa, esa atracción innegable que va más allá de lo físico y que se nutre de la personalidad, del carácter y de la forma en que la otra persona te hace sentir. Esa sensación de wow, de que esta persona te complementa de una manera única y especial. En resumen y para recapitular un poco todo lo que Kerem Bürsin nos ha revelado hoy, podemos decir que la mujer de sus sueños es alguien inteligente, cómplice, espontánea, bondadosa, empática, respetuosa, independiente, honesta y con quien pueda compartir una profunda conexión emocional. Alguien que le inspire, que le haga reír, que le apoye y con quien pueda construir un futuro lleno de amor, aventura y complicidad. Es una visión muy madura y realista del amor, alejada de los clichés y centrada en los valores fundamentales que construyen relaciones duraderas y significativas. Él nos ha demostrado que a pesar de ser una figura pública admirada por millones, sus anhelos más profundos son los mismos que los de cualquier ser humano, encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, donde hemos tenido el privilegio de asomarnos al corazón de Kerem Bürsin y conocer un poquito más de sus ilusiones y esperanzas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las cualidades que menciona Kerem son importantes en una relación? ¿Hay algo más que ustedes considerarían fundamental? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, háganmelo saber dándole un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo si son fans de Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Mil gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.